Amado Señor, te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos en tu día para adorarte, para escuchar tu palabra. Te rogamos que nos ayudes y nos bendigas, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nos capacites hoy para entender tus verdades, para guardarlas en nuestros corazones. Te rogamos que este estudio sea de bendición, Señor, que obres a pesar de mi debilidad y que edifiques, que ilumines nuestros entendimientos, nos ayudes a ser más conscientes de la importancia de adorarte como tú lo mereces y que podamos deleitarnos en todo lo que hagamos en este día. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy nos toca estudiar el capítulo 22, párrafo 5, la segunda parte, y les invito a que en sus confesiones me sigan en la lectura de este párrafo. Párrafo 5, lo voy a leer completo. La lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Como lo hemos mencionado anteriormente, este capítulo 22 pretende darnos una aplicación práctica una implicación práctica del capítulo 21, que es acerca de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Es decir, a la luz de que Cristo nos hizo libres de la muerte y del pecado, para que le adoremos y le sirvamos con libertad, es necesario aprender cuál es la manera correcta de adorar a Dios. Y en ese sentido, este capítulo comienza en el párrafo 1 estableciendo un principio fundamental, que el modo aceptable para adorar a Dios es conforme a la voluntad revelada de Dios y no conforme a nuestra propia imaginación ni como mejor nos parezca. Después el párrafo 2 nos aclara que el Dios Trino que se revela en las Escrituras es el único al que ha de tributarse la adoración religiosa. Y luego de los párrafos 3 al 5, la confesión nos presenta los elementos que constituyen esta adoración religiosa que es conforme a la voluntad de Dios. Así que el párrafo 5 en el que estamos hoy estudiando tiene como tema central, o uno de los temas importantes de este párrafo es definir cuáles son los elementos de la adoración. Pero incluso si lo vemos desde otra perspectiva, lo que tenemos en este párrafo está directamente relacionado con lo que hemos visto en nuestras clases de vida piadosa, con respecto a la liturgia, porque los autores de la confesión en este capítulo han ido sentando las bases de lo que llamamos el principio regulador de la adoración. Y al enfocarse aquí en los elementos de adoración, ellos estaban buscando defender la idea de que la adoración en la iglesia solo debe practicarse, en esta solo deben practicarse aquellas cosas que Dios ha mandado explícitamente. Pues en el contexto histórico en el que ellos escribieron esta confesión, estaban vigentes muchas discusiones y muchas disputas relacionadas con prácticas religiosas que eran impuestas por la Iglesia
de Inglaterra por la Iglesia Anglicana, tales como el uso de vestimentas especiales, el uso de oraciones el uso de libros con oraciones ya escritas que se tenían que repetir al pie de la letra, y otro tipo de prácticas que no estaban mandadas por las Escrituras. Así que, por esa razón, de los párrafos 3 al 5, nuestra confesión nos habla de la oración, de la lectura, de la predicación y audición de la palabra de Dios, del canto de salmos, himnos y cánticos espirituales, la administración de los sacramentos y los ayunos y las acciones de gracias, como si estuviera dándonos una lista de cosas que sí son parte de la adoración conforme a lo que Dios manda explícitamente. Entonces nos las presentan así como cosas que han de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Es decir, que estas prácticas mencionadas por la confesión sí son mandadas explícitamente en las Escrituras y por lo tanto tienen que ser realizadas con reverencia, con humildad, con temor santo, etc. Y en contraste con aquello que el Señor no ha mandado y que por lo tanto no debe ni promoverse ni imponerse en las conciencias de los creyentes. Por ejemplo, los anglicanos promovían el uso de una vestimenta particular para el día del Señor, o una una única posición para orar que a fuerzas tenía que ser de rodillas o cosas por el estilo. Usaban libros de oraciones establecidas, y esos solo son ejemplos de algunos elementos que no son explícitamente mandados por el Señor y que no pueden imponerse en el día de la adoración ni en las conciencias de los creyentes. Y cuando se trata de la oración, la lectura de la palabra, la predicación, la instrucción y la amonestación por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, la administración del bautismo y la cena del Señor, los ayunos y las acciones de gracias, ahí no tenemos duda de que esas son prácticas bíblicas que el Señor manda y que nosotros estamos obligados a obedecer con humildad. La ocasión pasada nuestro hermano nos presentó lo que respecta a la lectura de las Escrituras y la enseñanza, y en esta ocasión vamos a centrarnos en los otros elementos enlistados aquí en la confesión, y lo que quiero que veamos es cómo estos elementos que la confesión menciona son explícitos en la palabra santa, no solamente son como mencionados ahí en la Escritura, sino que podemos ver que Dios lo demanda y Dios se alegra y dice: esta es mi voluntad, que ustedes hagan esto. Así que, por ejemplo, tenemos en Colosenses 3:16 que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es algo que le agrada al Señor, que cantemos con gracia en nuestros corazones. También Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es otro mandato explícito, así que no hay ninguna duda de que esto es algo que debe estar presente en nuestro culto de adoración. Y al tener textos tan explícitos como esos, no debemos considerarlos como opcionales para la adoración a Dios, sino como algo que se nos demanda obedecer con humildad. Lo mismo ocurre con la administración de los sacramentos. Por ejemplo, en Mateo
28, 19 al 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y primera a los Corintios 11, 26 dice: Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí vemos una vez más el bautismo y la cena del Señor como algo mandado explícitamente por las Escrituras y que por lo tanto ha de ser obedecido por nosotros. También en muchos textos de las Escrituras aprendemos que el ayuno y las acciones de gracias no solo tienen un lugar importante, sino que son cosas que Dios demanda de su pueblo. Por ejemplo, Joel 2:12 dice: Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y Mateo 9:15 dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Y de las acciones de gracias también hay bastantes textos, pero como ejemplo podemos citar primera de Timoteo 2:1 que dice: Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y también primera de Tesalonicenses 5:18 que dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que demos acciones de gracias, que demos, que ayunemos, que cantemos, que administremos los sacramentos. Así que podemos notar que esta es la esencia del principio regulador: asegurar que todos los elementos que se practican en la adoración tengan un respaldo bíblico y que sean conforme a la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y eso en esencia es lo que tenemos en este párrafo 5. No es como tal una lista exhaustiva ni un manual de todos los elementos que debemos incluir en nuestra liturgia, pero sí es un esfuerzo por defender un principio fundamental, que todos los elementos de nuestra adoración deben estar cimentados en la voluntad perfecta y explícita de Dios para su pueblo. Sin embargo, eso nos lleva a considerar un punto importante. Si la adoración solo puede tener elementos que están prescritos en las Escrituras, entonces, ¿cómo establecemos, por ejemplo, la liturgia específica de esta iglesia local? Porque la Escritura es muy clara en los aspectos generales y fundamentales, pero hay detalles muy particulares que no están tan claramente detallados por las Escrituras. Hay detalles que no están regulados explícitamente, cada circunstancia y cada detalle, y entonces aquí es donde surge esta distinción entre, por un lado tenemos elementos de la adoración y por otro lado circunstancias de la adoración. Los elementos son parte esencial de la adoración que Dios manda, y las circunstancias tienen que ver con el contexto particular de cada iglesia local. En otras palabras, este párrafo nos está presentando esta lista de elementos que constituyen la adoración y que deben ser practicados y obedecidos con reverencia y temor y humildad en obediencia a Dios, como si dijera: estos son elementos que no pueden faltar y que están claramente
mandados por Dios, pero hay otros detalles que tienen que ver con circunstancias particulares que nosotros tenemos como iglesia local. Cosas como este lugar en el que nos estamos reuniendo, el horario en el que nos reunimos, el tipo de mobiliario que usamos, si usamos sillas o si usamos bancas, o si tenemos un púlpito de madera, o si proyectamos los cantos ahí en lugar de tener unos himnarios en las manos, el tipo de instrumentos que usamos, etc. Todas estas cosas y muchas otras terminan siendo definidas por nuestras circunstancias particulares. No están explícitamente reguladas por las Escrituras. No está regulado el horario que diga todos los días del Señor se deben reunir a esta hora. No está regulado así en las Escrituras. Y ese ejemplo del horario o cualquier otro son solo ejemplos de cosas que verdaderamente no podemos imponer y decir es que la Escritura dice que nos tenemos que reunir a las 10 y si no te reúnes a las 10 estás pecando con el Señor. Eso no lo podemos hacer, eso es imposible. Y muchos de los errores y debates interminables que han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia tienen su origen en que se confunde la diferencia entre lo que es un elemento de la adoración y lo que es una circunstancia de la adoración. Como les dije, los elementos son partes esenciales de la adoración, están prescritos por la autoridad divina y ninguna iglesia local y ningún oficial de la iglesia tiene autoridad para establecer nuevos elementos o para negociar o modificar alguno de ellos. Es muy triste, pero yo he escuchado de lugares donde uno llega a congregarse y el que está ahí dirigiendo o el pastor o no sé si se pueda llamar pastor, dice, pues hoy no va a haber predicación, hoy solamente vamos a cantar y vamos a dar gracias y vamos a estar, todo el tiempo que estemos aquí vamos a estar cantando a Dios. Y así sin ninguna explicación, sin nada más, simplemente hoy no hay predicación, hoy es día de adoración. Entonces, eso es una de las cosas a las que nos referimos, los elementos de la adoración que son partes fundamentales de la adoración. Esos no pueden negociarse, no pueden modificarse ni alterarse. Pero también hay otros extremos en los que se les da tanto peso a las circunstancias que se les pone por encima de los elementos que Dios ha prescrito. Y así han surgido debates y contiendas por el tipo de ropa que se debe usar o por el tipo de instrumentos que se deben tocar en la adoración. Pero ser tan dogmáticos con estas circunstancias puede resultar infructífero o problemático y también provoca un menosprecio a los elementos que Dios ya nos ha dado, porque se pone por encima las circunstancias y se dice es como si en la práctica se dijera es que es más importante esta circunstancia en la que nosotros vivimos que lo que Dios nos demanda y por lo tanto se menosprecia la palabra de Dios. Sería como si dijéramos nosotros, si la iglesia no se reúne a las 10, entonces no está adorando correctamente. O si no tocan este o este instrumento, están pecando contra Dios. Son ejemplos muy burdos, pero espero que nos ayuden a ver el punto que quiero mostrarles. Lo que la confesión está dándonos aquí es una perspectiva centrada en las Escrituras, dándole la prioridad y el lugar adecuado a lo que Dios manda explícitamente y dejando abierta la posibilidad de que los demás detalles
sean ordenados mediante la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Así es como se definen estos otros detalles o circunstancias. Se determina de acuerdo a la luz de la naturaleza, a las cosas que hay a nuestro alrededor y en las que nos ha puesto la providencia del Señor, y a la prudencia cristiana. Me viene a la mente el ejemplo de hermanos que viven en lugares que son prácticamente desérticos, en los que si te reúnes en los horarios en los que nosotros nos reunimos, es prácticamente imposible estar ahí, en lugares donde la temperatura rebasa los 40 grados de temperatura. Entonces es la prudencia y la luz de la naturaleza los lleva a congregarse en horarios que sean más favorables para ellos. Y así es entonces como vemos esta distinción. Hay cosas que Dios manda y que no son negociables, y hay cosas que son circunstanciales y que se determinan por medio de la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana. Así que esforcémonos por adorar a nuestro Dios en obediencia a su voluntad revelada, con toda humildad y reverencia, y guardándonos de caer en extremos legalistas, imponiendo cargas que Dios no ha impuesto. O también podemos guardarnos, o debemos guardarnos del extremo opuesto, de ser demasiado ligeros y menospreciar lo que Dios ha mandado, y poner excusas diciendo, pero esto es circunstancial, vamos a incluir esto con el pretexto de que es circunstancial, sin ejercer un discernimiento ni una obediencia humilde a la voluntad expresa de Dios. Así que este es el contenido de este párrafo, hermanos.